¿Crees en los viajes en el tiempo? ¿Y si ahora te dijéramos que existen casos reales y documentados que lo demuestran? ¿Y si en este momento piensas que los viajes en el tiempo solo existen en películas de Hollywood y que todo debe tener una explicación lógica? Entonces tenemos mucha curiosidad por saber cómo vas a explicar estos 5 casos misteriosos. Así que vamos directo al primer caso, y este realmente tiene un impacto enorme. Quinto lugar. La misteriosa desaparición del tren de 1911. Este suceso, que supuestamente ocurrió de verdad, es uno de los incidentes más misteriosos de la historia, relacionado con viajes en el tiempo. El 14 de julio de 1911, el tren Zanetti partió de Roma con 106 turistas adinerados a bordo en un viaje a través de Italia. El trayecto comenzó sin problemas hasta que el tren llegó al túnel Lombardi y desapareció sin dejar rastro. El tren entró en el túnel de 500 metros, pero nunca salió del otro lado. A pesar de una búsqueda intensa por parte de los equipos de rescate, no se encontró ningún rastro del tren ni de los pasajeros. Un pasajero que saltó del tren afirmó que avanzaba con total normalidad hacia la entrada del túnel, pero que al acercarse, el tren empezó a llenarse de una niebla blanca muy extraña. En un momento de pánico, saltó del tren y perdió el conocimiento por unos instantes. Cuando despertó, el tren había desaparecido y jamás apareció del otro lado del túnel. Las múltiples investigaciones no revelaron ninguna pista sobre el paradero del tren, de las personas que viajaban en él, ni señales de algún accidente. El propio túnel fue destruido años después durante la Segunda Guerra Mundial a causa de bombardeos. Este enigmático caso sigue sin resolverse hasta hoy y es objeto de innumerables especulaciones. Algunas personas creen que dentro del túnel existía una especie de portal temporal que se abrió justo cuando el tren ingresó, enviando al tren y a los pasajeros a otra dimensión o a otro momento en el tiempo. Pero ahora llegamos a la parte más misteriosa de toda esta historia. Años después, las autoridades italianas encontraron en antiguos registros históricos que cerca de 100 italianos confundidos y completamente desorientados aparecieron de repente y de manera inexplicable en 1845 en Ciudad de México. Estos italianos que aparecieron en México aseguraban que habían llegado en un tren que había partido de la estación de Roma el 14 de julio de 1911. Eso significaría que los pasajeros del tren de 1911 viajaron 66 años al pasado, hasta 1845. Los mexicanos los consideraron locos, y en archivos psiquiátricos quedaron registradas conversaciones en las que afirmaban provenir del año 1911. Pero ahora este caso se vuelve todavía más misterioso, porque según los archivos de 1845, uno de los pasajeros tenía una tabaquera en la que se leía clara y visiblemente que había sido fabricada en 1907. Esa tabaquera sigue conservándose en México y algunos la consideran una prueba de que esta historia es real, y que los pasajeros realmente viajaron al pasado debido a una anomalía temporal en el túnel Lombardi. Si te gusta el video, entonces déjanos tu suscripción y un me gusta. Muchas gracias. Cuarto lugar, la puerta dimensional en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región muy conocida en la parte occidental del Atlántico Norte. Los puntos del Triángulo de las Bermudas están formados por Miami, Bermuda y Puerto Rico. Esta zona es famosa por las numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Se estima que, a lo largo de los años, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido bajo circunstancias misteriosas en esta región. Uno de los casos más conocidos es el de Flight 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos de la Marina de Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para un vuelo de entrenamiento. Poco después del despegue, al parecer comenzaron a tener problemas de orientación. El líder del grupo informó que sus instrumentos de brújula no funcionaban. La última comunicación por radio sugería que estaban perdidos sobre el mar. A pesar de intensas operaciones de búsqueda, nunca se encontraron los aviones
ni los restos de la tripulación. En torno al Triángulo de las Bermudas existen numerosas teorías que intentan explicar la desaparición de estos barcos y aviones. Se cree que en esta región del Triángulo de las Bermudas existen anomalías magnéticas inusuales que podrían alterar los instrumentos de navegación. Otros creen que en esta zona yace, en el fondo del mar, el legendario reino de la Atlántida y que las tecnologías de esa civilización avanzada y desaparecida provocan estas anomalías que hacen desaparecer barcos y aviones. Algunos investigadores también han señalado una actividad elevada de ovnis en el área del Triángulo de las Bermudas. Consideran que en el fondo marino del Triángulo de las Bermudas existe una base secreta extraterrestre. La desaparición inexplicable de aviones y barcos podría ser, según esta teoría, un experimento de estos seres de otro mundo. Pero la teoría más interesante entre todas afirma que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal o una puerta dimensional hacia mundos paralelos. Según esta idea, en el Triángulo de las Bermudas podrían producirse anomalías espaciales y temporales que hacen que, cuando barcos y aviones cruzan esta zona, se desplacen accidentalmente hacia otra dimensión. Existen algunos testimonios sorprendentes sobre fenómenos inusuales que sobrevivientes y testigos han observado en la región. Entre ellos se encuentran nieblas repentinas, luces inexplicables en el cielo, la desaparición momentánea del entorno en completa oscuridad, y fallos totales en los instrumentos de navegación. Aunque muchas de estas teorías son realmente fascinantes, la verdadera causa de las numerosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas sigue sin aclararse hasta hoy y continúa siendo objeto de investigación y especulación. Tercer lugar, el Conde de Saint-Germain. El Conde de Saint-Germain es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia europea. Conocido por su supuesta inmortalidad y por la variedad de sus talentos, lo rodea hasta hoy un aura de misterio. El Conde de Saint-Germain apareció por primera vez en los círculos de la alta nobleza europea en la década de 1740, y rápidamente se hizo conocido por sus impresionantes habilidades musicales, artísticas y alquímicas. Su origen y su verdadera edad siempre fueron desconocidos, y él afirmaba haber encontrado el elixir de la eterna juventud. Saint-Germain fue considerado a menudo un hombre prodigioso porque hablaba numerosas lenguas y poseía un vasto conocimiento en ciencia, filosofía e historia, que superaba ampliamente al de sus contemporáneos. Según diversos relatos, podía describir con detalle acontecimientos que habían ocurrido mucho antes de su tiempo, como si hubiera estado allí personalmente. Además, contemporáneos aseguraban que durante décadas aparentó exactamente la misma juventud sin mostrar señales de envejecimiento. La muerte de Saint-Germain fue reportada varias veces, pero después de cada supuesto fallecimiento, reaparecía de manera repentina, lo que llevó a especulaciones de que nunca murió realmente. La última fecha asociada a su muerte es el año 1784, pero informes de avistamientos posteriores a esa fecha generaron aún más rumores sobre su inmortalidad. Se dice que poseía conocimientos extraordinarios sobre acontecimientos históricos y ciencias naturales, y que hacía predicciones sobre el futuro que resultaban sorprendentemente precisas. Algunos historiadores consideran que las habilidades inusuales de Saint-Germain y su apariencia inalterable podrían estar relacionadas con viajes en el tiempo, sus profundos conocimientos sobre hechos del pasado y sus detalladas predicciones sobre el futuro, así como el hecho de que fue visto en distintas épocas sin envejecer, sugieren que posiblemente tenía acceso a algún tipo de tecnología o conocimiento, que no solo le otorgó la inmortalidad, sino que también le permitió viajar a través del tiempo. Hasta hoy sigue sin saberse de dónde provenía realmente, quiénes eran sus padres o cómo era su vida antes de aparecer en la corte de Luis XV. Quién sabe, quizá aún sigue vivo y continúa explorando el pasado y el futuro. Segundo lugar, La máquina del tiempo, del Dr. Ronald Mallet.
El doctor Ronald Mallet, un físico muy reconocido, se embarcó en un extraordinario camino científico que tiene el potencial de cambiar para siempre nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Su proyecto de desarrollar una máquina del tiempo se basa principalmente en los principios de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. La motivación detrás de la fascinante investigación de Mallet es personal y profundamente significativa. Quiere hacer posible volver a ver a su padre fallecido, quien murió cuando Mallet aún era muy joven. Para cumplir su deseo de viajar al pasado, Mallet desarrolló un dispositivo que utiliza haces de láser. El dispositivo se basa en la idea de que la luz, cuando se coordina y se mueve de una forma específica, podría influir en el espacio-tiempo de manera similar a un agujero negro en rotación. Es como un mini experimento que demuestra que la luz puede causar una alteración en su entorno. Según las teorías de Albert Einstein, la gravedad de grandes masas puede curvar el espacio-tiempo. El experimento de Mallet muestra que la luz que se mueve en círculos podría producir efectos similares, aunque en una escala mucho más pequeña. Los efectos reales de este experimento son muy pequeños y todavía falta un largo camino para lograr verdaderos viajes en el tiempo. Pero demuestra que los viajes en el tiempo no son imposibles y que es solo cuestión de tiempo. Para que los seres humanos tengamos la posibilidad de viajar a través del tiempo. Algunas personas incluso creen que el doctor Ronald Mallet ya desarrolló una máquina del tiempo completamente funcional, pero que se mantiene en absoluto secreto. ¿Quién sabe? Quizá los viajes en el tiempo ya sean posibles desde hace mucho. Primer lugar, Stonehenge, la puerta hacia otros mundos. Stonehenge es uno de los sitios prehistóricos más conocidos y estudiados del mundo, ubicado en el condado inglés de Wiltshire. Está formado por un conjunto de enormes piedras dispuestas en círculo y cuya construcción se remonta aproximadamente a entre 3000 y 2000 a.C. Stonehenge atrae por su tamaño, por su alineación precisa con los solsticios y por el misterio que rodea su origen, a científicos y también a turistas. La función exacta de Stonehenge sigue siendo objeto de intensa investigación y debate. Se cree generalmente que el lugar funcionó como santuario o centro religioso, y posiblemente también como un calendario astronómico. A lo largo de los siglos han surgido numerosas teorías y leyendas en torno a Stonehenge. Algunos creen que fue construido por seres extraterrestres e incluso que posee fuerzas sobrenaturales. Algunos investigadores consideran que Stonehenge es un portal o punto de acceso hacia otras dimensiones o realidades. Esta idea se ve reforzada por relatos de personas que supuestamente desaparecieron repentinamente cerca del monumento. La idea es que Stonehenge, debido a sus propiedades geológicas y geomagnéticas únicas, podría funcionar como una especie de puerta hacia otros mundos. Estas especulaciones suelen relacionarse con la observación de fenómenos inexplicables en su entorno, como formaciones inusuales de niebla, cambios repentinos del clima o fallas electrónicas. Estos relatos incluyen desde personas que desaparecen sin dejar rastro mientras visitan el círculo de piedras, hasta fenómenos inexplicables en los que afirman haber sido transportadas a través del espacio y del tiempo. En algunas historias, se asegura que entrar en ciertas zonas de Stonehenge durante los solsticios o durante determinados eventos astronómicos, como un eclipse solar, implica el riesgo de ser llevado hacia otro mundo. Algunos expertos creen que las propiedades geológicas y geomagnéticas únicas de Stonehenge podrían causar rupturas temporales en el espacio-tiempo, a través de las cuales las personas podrían desplazarse accidentalmente a realidades alternativas. También existen descripciones de visitantes que reportan experiencias extrañas como pérdida de tiempo, desorientación o la sensación de percibir una presencia sobrenatural cerca de las piedras. A pesar de siglos de estudios e investigaciones, Stonehenge sigue siendo un lugar lleno de enigmas y misterios. Quizá sea incluso una tecnología avanzada
que los seres humanos aún no somos capaces de comprender. Ahora queremos conocer tus opiniones personales. ¿Crees que los viajes en el tiempo son posibles? ¿O piensas que algo así no puede suceder? ¿Cuál de estos casos te pareció el más fascinante? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.